pendiente de la curva. ¿Se acuerdan? Que vimos cuál era la droga, era más potente que la droga B, ¿se acuerdan? Sí, eso sí, profe. Perfecto. Bueno, entonces, déjenme ver. Bueno, de esto queda bien poquito. Ah, y algo que después les... Ahora les voy a graficar después lo de índice terapéutico también, pero vamos a ver, índice terapéutico es la diferencia entre la dosis que produce toxicidad y la dosis que produce la respuesta clínica. Es una medida de seguridad de la droga. ¿Se acuerdan que nosotros vimos, por ejemplo, que yo les dije que a las drogas que tienen un pequeño índice terapéutico, por ejemplo, se les exige estudio de bioequivalencia de un laboratorio para con otro? ¿Por qué? Porque la dosis tóxica es cercana a la dosis terapéutica. Entonces, si se le da a un paciente, uno dice, no está teniendo buena respuesta, le doy más dosis, el paciente ya está con síntomas de intoxicación. Inclusive hay en algunos casos, algunas drogas anticonvulsivantes, algunas situaciones, hasta se dosa la cantidad de droga de sangre en el paciente para específicamente saber que el paciente tiene la dosis terapéutica, que no está con una dosis muy baja, porque entonces no va a tener el efecto terapéutico. Por ejemplo, yo les dije que en el caso de los anticonvulsivantes es muy peligroso que el paciente tenga una convulsión. Y si tiene una dosis muy alta, puede tener los efectos adversos de toxicidad. Entonces el paciente se le saca sangre y se dosa la dosis, si está bien la dosis que tiene. Esto porque, como ya vimos cuando vimos farmacocinética, siempre hay mucha diferencia interindividual entre los pacientes. Entonces eso hace que en los medicamentos que tienen una ventana terapéutica amplia, no pase mucho, un poquito de dosis más, un poquito de dosis menos, pero los que tienen una ventana terapéutica estrecha es más peligroso. Bueno, entonces, cuando hablamos de interacciones medicamentosas, podemos tener incompatibilidades físico-químicas. Por ejemplo, un medicamento no se puede dar con otro porque puede haber una incompatibilidad físico-química. Nosotros ahora después cuando veamos antibióticos vamos a ver que a veces se asocian antibióticos, ¿no? Y en la práctica, por ejemplo, esto es un ejemplo que les voy a poner, es en un paciente internado, ¿no? Que tiene por vía intravenosa, se le pone, no sé, amoxicilina, ampicilina, penicilina, y también se le va a dar gentamicina por vía intravenosa, y se asocian esos dos antibióticos, pero nunca se pueden, por ejemplo, poner en el mismo sachet. Hay que pasarlos por separado, porque puede haber incompatibilidad físico-química. Interacciones farmacocinéticas. Bueno, ¿se acuerdan de allá de la farmacocinética? Uno estudiaba cómo es la forma de absorción, de distribución, de metabolismo y de excreción de fármacos. Puede haber incompatibilidad en todas las etapas, principalmente en la metabolización, ¿se acuerdan? Porque podía haber inducción o inhibición enzimática. Entonces ahí es uno de los momentos donde más hay interacción entre medicamentos. Pero hay en algunos casos que también hay que tener la precaución de no dar dos medicamentos juntos. A veces hay algunos antibióticos, después vamos a ver, cuando veamos cada medicamento, yo se los voy mencionando, ¿no? Pero, por ejemplo, no se puede dar con antiácidos, con esos antiácidos que son tipo las leches de magnesio, tipo Milanta, así, no sé si algunos conocen, porque se pueden formar quelatos en la vía digestiva del paciente y eso va a disminuir la absorción del medicamento. Y después están las interacciones farmacodinámicas, ¿sí? Que puede ser que dar dos medicamentos juntos se presente un efecto aditivo, que significa que, a ver que yo no estoy viendo acá. No puedo ver. Aditivo que es el efecto de un medicamento más el efecto del otro, va a traer una ventaja al paciente, ¿no? Como yo les había mencionado a veces que se usa dar un analgésico del grupo de los AINES con un analgésico del grupo de la morfina porque tienen diferentes vías de acción y va a tener un efecto aditivo, ¿sí? El efecto analgésico del paciente. Quizás yo dando un poco de morfina con un AINE, no necesito dar una dosis tan alta de morfina, puedo dar una dosis menor de morfina porque estoy adicionando un efecto analgésico por otra vía de acción.
Pero también puede haber efectos sinérgicos, que es cuando la respuesta que se obtiene es mayor que la simplemente esperada. Y eso se ve asociado a veces a algunos antibióticos. ¿Sí? Nosotros después lo vamos a ver, pero hay algunos antibióticos, por ejemplo, que van a producir la ruptura de la pared bacteriana y eso va a facilitar la entrada de otro antibiótico que, por ejemplo, actúa intracelularmente. Y se obtiene un efecto sinérgico. Y antagonismo nosotros vimos, es cuando un medicamento va a antagonizar la acción de otro. Entonces, en ese caso, obviamente, no habría que darlo, ¿sí? Eso sería algo negativo. A veces ya vamos, ahí después, cuando veamos, les voy a volver a recordar esto, hay a veces dos grupos de antibióticos que no se asocian porque uno antagonizaría el efecto del otro. Entonces está disminuyendo el efecto que estamos esperando. Sería un error administrarlos juntos. Muy bien, ahora les voy a hacer, voy a sacar la presentación para... Ahora me están viendo ustedes. Sí, profe, la estamos viendo usted. Entonces vamos a los gráficos. A ver. Ahí yo no estoy viendo si ustedes me ven, no sé por qué no veo. Ah, acá, no. Ahí, yo necesito... Un poquito que me estoy llegando a activar. Ay, bueno, no importa. Si ustedes me están viendo acá, claro, yo se los voy a mostrar por acá. ¿Para qué se los quiero mostrar? Sí, profe, lo vemos. Estaba tratando de mostrarlo por la otra compu, que no me di cuenta. Bueno, si nosotros graficamos concentración del fármaco en función del tiempo, ¿sí? Por ejemplo, para una vía oral, tendríamos un gráfico así, ¿no? Donde primero predomina una parte de absorción y después la eliminación. Bueno, esperen, no, que voy a modificar algo del dibujo. Voy a hacerlo un poquito menos para poder mostrarles el índice terapéutico. Entonces, supóngase que el índice terapéutico... Esperen que voy a prender la luz. A ver si... No. A ver. Ahora sí. Bueno, creo que ahora sí se ve bien. Si nosotros graficamos concentración en función del tiempo, por ejemplo, en una vía oral vamos a tener este gráfico. Supónganse que el índice terapéutico, bien, acá es la concentración tóxica y acá es la concentración efectiva. Entonces, este sería el índice terapéutico, ¿sí? La concentración tóxica está bien lejos de la concentración efectiva terapéutica. Entonces, si hay un paciente que hace una curva un poquitito más alta o un poquitito más baja, igual está dentro de la concentración terapéutica y lejos de la concentración tóxica. Pero si hay una droga que tiene una concentración tóxica por acá y una concentración terapéutica por acá, su índice terapéutico, ventana terapéutica es bien pequeño. Entonces yo tengo que tener cuidado de no pasarme por arriba de la concentración tóxica ni quedar por abajo de la concentración efectiva, ¿sí? Bueno, ahora lo que vamos a ver es qué es lo que pasa en el organismo cuando
cuando nosotros damos dosis repetidas de un fármaco, ¿sí? Porque ustedes van a administrar un medicamento, supónganse, cada 6 horas, o cada 8 horas, o cada 12 horas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va pasando en el organismo? Bueno, yo voy a tratar de dibujar acá. Después ustedes, si no lo ven en el libro, que los dibujitos van a estar obviamente mucho mejores, pero para que los vayamos. Bueno, supónganse que yo voy a dar vamos a hacer así números redondos y 1 gramo, ¿sí?, de un medicamento para que sea fácil hacer el cálculo. Voy a dar 1 gramo de un medicamento cada 12 horas. Entonces, bueno, entonces yo administro, supónganse que una absorción, una biodisponibilidad del 100%, administro el medicamento y tengo 1 gramo de droga y empieza a bajar la concentración. Bueno, ahora vamos a suponer que el tiempo de vida media es el tiempo en que tarda una droga en disminuir a la mitad, ¿no? O sea que cuando está en 0,5, pónganse, acá lo voy a hacer así. En realidad, yo dije, en realidad cuando uno da la dosificación de un medicamento, generalmente es más, por ejemplo, hay drogas que tienen una vida media de 2, 3 horas y a veces se dan cada 4, cada 6 horas, ¿sí? No es que las dosis del medicamento es exacto cada vida media del medicamento. Acá yo lo voy a dibujar así porque es más fácil, ¿sí? Cuando baja la concentración a la mitad, ¿sí?, a una vida media del fármaco, acá yo vuelvo a dar 1 gramo al paciente, supónganse. Entonces voy a tener 1,5. Ahora tengo 1,5. Cuando baja la mitad, ¿sí?, más o menos por acá, de 1,5 a la mitad es 0,75. Yo vuelvo a administrar 1 gramo y me voy a ir a 1,75. De 1,75. A ver, cuando baja la mitad, a ver, 0,875. Por ahí. Vuelvo a dar 1 gramo. Uy, me quedé sin pizarrón. Me voy a 1,875. Cuando baja la mitad, da 0,93. Bueno, me quedé corta de pizarrón. Cuando baja la mitad, 1,9. Da 0,96. Bueno, viene hasta 0,96. Entonces, fíjense que el gráfico va quedando así, ¿sí? Sube, baja, hasta que llega un momento que siempre va a estar oscilando casi entre 1 y 2 la concentración, ¿sí? 0,96 y 1,96, después entre 0,98 y 1,98, después entre 0,99 y 1,99,
después queda entre 0,99 y 1,99, casi entre 1 y 2. Entonces, si yo hice ese gráfico más chiquito para que lo puedan ver bien, lo que pasaría sería una cosa así. ¿Sí? Llega un momento que acá la concentración en droga en sangre va subiendo hasta que llega un momento que se dice que la droga llegó a una concentración en el estado estacionario, ¿sí? La misma cantidad de droga que ingresa al organismo es la cantidad de droga que sale del organismo, ¿sí? Entonces, el tiempo para alcanzar este estado estacionado, donde más o menos se alcanza que queda acá recto, más o menos es de 4 vidas medias del fármaco. Entonces, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, ahora en lugar de dar 1 gramo de droga al paciente, le doy 2 gramos de droga al paciente? ¿Va a llegar más rápido la concentración al estado estacionario? No, va a llegar más lento. No, en realidad no va a llegar ni más rápido ni más lento, porque depende de la vida media del fármaco, el tiempo que tarda en llegar al estado estacionario, ¿sí? Esto depende de la vida media del fármaco porque depende de la cantidad que se elimina. Pero si yo le doy 2 gramos, va a ser un gráfico así, digamos, va a subir más alto y el gráfico se va a hacer por acá arriba, ¿sí? Entonces, ¿voy a tener más droga en sangre? Sí, voy a tener más droga en sangre porque estoy dando más medicamento. Pero el tiempo en alcanzar la concentración en el estado estacionario no depende de la dosis, depende de la vida media del fármaco. ¿Se entendió? Sí, o sea, dependiendo de la absorción, digamos, o sea, el tiempo en que se absorbe. Sí, la vida media en realidad depende de la absorción y también de la eliminación, porque habíamos visto la semana pasada que, por ejemplo, si un paciente tiene disminuida su función renal, tiene disminuido el tiempo de eliminación, ¿sí? Entonces ahí aumentaría la vida media del fármaco, por ejemplo. Pero en un paciente, supongamos que no tiene ningún problema, ¿sí? Va a depender de la vida media del fármaco. Y esto se usa a veces también para la eliminación, porque la eliminación del fármaco va a estar dada también por la vida media del fármaco. Supónganse que yo ya estoy en el estado, supónganse que yo di una dosis, voy a hacer el gráfico así directamente, no todas las curvitas, ¿no? Porque es más fácil para ver. Y llegué al estado estacionario. Y ahí le estamos dando el medicamento al paciente, que esto en realidad está oscilando, ¿no? Si es una vía intravenosa, un goteo continuo, por ejemplo, sería así el dibujo. Pero ustedes no van a usar un goteo continuo, van a dar las dosis a los pacientes cada tantas horas, porque el goteo continuo es con pacientes internados. Bueno, está la concentración en estado estacionario. Yo suspendo el medicamento. Esta concentración baja, ¿sí? Entonces, el tiempo en disminuir, en eliminar más o menos en unas 3 vidas medias, se considera que el paciente eliminó todo el medicamento. Esto se usa porque a veces, por ejemplo, en pacientes que están con una infección grave, no supongan, claro, generalmente son pacientes, una infección grave, a veces están internados, pero calculo que en odontología a veces también habrá problemas infecciosos que uno les da un tratamiento antibiótico y no mejora y tienen que rotar a otro antibiótico. A veces dicen, bueno, vamos a cultivar al paciente porque este medicamento no está siendo efectivo. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos que baje la concentración del antibiótico en sangre para tomar una muestra y volver a cultivar. Entonces, ¿qué hacemos? Miramos la vida media del fármaco. Bueno, yo no me sé la vida media de ningún medicamento así en memoria, ¿no? Pero miramos la vida media del fármaco. Supónganse que es de 6 horas. Entonces yo calculo 6 por 3, 18. Bueno, voy a suspender el medicamento, esperar 18 horas, tomar una muestra. Sí, a veces, bueno, pacientes que son graves, a veces hay que empezar un tratamiento empírico urgente, ¿no? Hasta esperar a tener el resultado de laboratorio. Si no, esperamos el resultado del laboratorio y empezamos un nuevo tratamiento de acuerdo al resultado que dio el laboratorio, ¿sí? Entonces, en realidad, no se usa tanto eso en el momento de absorción o el tiempo que tarda en alcanzar la concentración en el estado estacionario, pero sí a veces se usa para saber cuánto tiempo va a tardar en la eliminación. Otra vez, así, yo les pongo casos que son clínicos, ¿no? Pero había una paciente que
hizo un intento, no sé si de suicidio, así intoxicándose con una benzodiazepina, con estos, no me acuerdo si era el Lorazepam o Clorazepam, alguno de estos, y la mujer estaba embarazada, y ya era bien al final del embarazo, así que los médicos decidieron hacer una cesárea ya para sacar al bebé, pero como había tenido esa intoxicación, yo creo que era Lorazepam, dijeron, no, si hacemos ahora la cesárea, el bebé va a nacer muy, muy adormecido. Entonces vieron la vida media del fármaco y dijeron, vamos a esperar que disminuya la concentración de la droga en sangre de la paciente para que el bebé está mejor y cuando lo saquen a la cesárea, el bebé reaccione mejor, ¿no? Entonces, en algunos casos uno necesita saber cuánto tiempo va a tardar en disminuir la concentración de la droga en sangre del paciente y ve cuál es la vida media del fármaco. Entonces, acuérdense, si yo duplico la dosis o triplico la dosis de un medicamento, va a aumentar la concentración de la droga en sangre, pero el tiempo en alcanzar la concentración del estado estacionario depende de la vida media del fármaco, y la eliminación también va a depender de la vida media del fármaco, ¿sí? Eso teniendo una situación ideal, que el mecanismo de eliminación no se alteró, no se saturó, ¿sí? Yo les había dicho que en las dosis habituales los mecanismos de eliminación no se saturan, ¿sí? Siempre sigue una farmacocinética de primer orden. Solo en casos de intoxicaciones, en casos de abuso de alcohol, se puede saturar un mecanismo de eliminación. Entonces, sí, ahí, aunque aumente la dosis, siempre va eliminando la misma cantidad de droga. Bueno, ¿se entendió esto? Sí, profe, se entendió. ¿Sí? Bueno, ya es la 1:30. Ah, ¿ustedes tienen, a qué hora tienen trabajo práctico? 2:30. 2:30. 2:30. Bueno, entonces ahora... ustedes después cuando vean en farmacodinamia, en el libro, acuérdense que todo lo de los receptores, eso ya se los había explicado la semana pasada, no se los daba ahora así en profundidad, pero sí miren todo esto de las curvas, ¿sí? Por si les queda alguna duda. Ahora me esperan un segundito que voy a poner la presentación de antibióticos porque vamos a empezar con antibióticos. Bueno, perfecto, ahí lo están viendo. Bueno, vamos a ver hoy antimicrobianos y la semana que viene también, ¿sí? Bueno, antes es difícil interactuar así a la distancia, pero los antibióticos, o grupo de antimicrobianos, tienen una diferencia que lo caracteriza del resto de los medicamentos. Todos los medicamentos causan efectos adversos, ustedes saben, ¿no? Entonces uno da un medicamento en la situación en que el beneficio de dar ese medicamento va a ser, supera a los riesgos de algún efecto adverso que tenga el paciente. Pero este grupo de medicamentos que vamos a ver tiene una característica que lo diferencia del resto de los medicamentos. Y es que los antimicrobianos pueden causar resistencia. Entonces, los antimicrobianos pueden causar efectos adversos en el paciente y también pueden causar resistencia, que es algo que nosotros no queremos que pase, ¿no es cierto? Yo les voy a preguntar, ¿ustedes ya tuvieron microbiología? ¿Cómo es la cursada de ustedes? Sí, profe, tuvimos el año pasado. Perfecto. Entonces, hay un montón de cosas que ya ustedes las van a conocer.
Bueno, acá les puse yo a modo de ejemplo, por ejemplo, la penicilina sí fue descubierta en 1928, su uso clínico así masivo comenzó ahí en 1943 con la Segunda Guerra Mundial, y en 1954 ya comenzaron a haber cepas resistentes al uso de penicilina. Por ejemplo, las fluoroquinolonas, el último que está, la última línea, fueron descubiertas, son las bastante nuevas, ¿sí? Fueron descubiertas en 1978, en 1982 salieron su uso. Hay alguien que tiene Profe, no se le escucha nada. querer el ruido. Abrí tu Avi, tenés micrófono. tu nombre. No sé tu quién es. cosa prendida. Ah, ustedes vieron, perfecto. Sí, fíjense, en 1982 sale su uso clínico al mercado y en el 85 ya hay resistencia, ¿sí? Porque estas fluoroquinolonas son antibióticos antimicrobianos muy buenos, ¿sí? Que abarcan un amplio espectro de bacterias, y entonces se empezó a usar indiscriminadamente. Para todo uso porque es bueno. Pero ahora vamos a ver en qué consiste hacer un uso adecuado o racional de antibióticos. Fíjense que la Organización Mundial de la Salud en el 2020 dijo que hay muy pocos agentes antibióticos en vías de desarrollo. Los 60 productos en desarrollo aportan pocos beneficios con respecto a los tratamientos existentes y muy pocos están concebidos específicamente para luchar contra las bacterias resistentes que representan una mayor amenaza. ¿Sí? Porque a veces salen antibióticos nuevos, pero las bacterias multiresistentes, que son la mayor amenaza, hay pocos antibióticos que llegan a tener efectividad contra esas bacterias. Pocas veces salen antibióticos que tengan actividad contra las bacterias más resistentes. Además que acá dice hay 60 productos en desarrollo. Ustedes pueden pensar, uy, eso es un montón. Primero que tardan años en salir al mercado un medicamento o un antibiótico nuevo, ¿sí? Y a veces en el proceso en que lo están desarrollando, algunos dejan de usarse, ¿sí? Porque se ve que no es tan efectivo o presenta algún efecto adverso o algunas contraindicaciones que son graves, entonces no terminan saliendo al mercado. Bueno, primero vamos a aclarar algunos conceptos solo para que sepan, porque ustedes cuando vean en el libro van a ver que a veces aparece un capítulo que dice compuestos quimioterapéuticos, y ustedes van a pensar, compuestos quimioterapéuticos, eso es drogas oncológicas, parece, ¿no? No, los compuestos quimioterapéuticos son productos químicos generalmente obtenidos por síntesis orgánica que van a llevar o van a producir la muerte, por ejemplo, de las bacterias, ¿sí? Así como las drogas oncológicas producen la muerte de las células cancerígenas. Bueno, los compuestos quimioterapéuticos vendrían a ser, no diría antibióticos, pero que son sintetizados en el laboratorio. Porque los antibióticos son los que tienen un origen natural biológico, son el resultado del metabolismo de los seres vivos como bacterias y hongos, que es la historia que ustedes seguro conocen, porque en el secundario deben haber alguna vez escuchado, y si no capaz en micro, ¿no? De lo que pasó con Alexander Fleming. Él vio que un cultivo de bacterias se había contaminado con unos hongos, y donde estaba la contaminación del hongo no habían crecido bacterias, ¿sí? Entonces, el hongo produce un compuesto, una sustancia que va a producir la muerte bacteriana, que en este caso fue como se descubrió la penicilina, ¿sí? Entonces, los antibióticos tienen su origen natural biológico y se llaman antibióticos, y los que son compuestos quimioterapéuticos son los que son sintetizados en el laboratorio. Y después están los compuestos antibacterianos, que son, están los que a veces se llaman los antibióticos semisintéticos, ¿sí? Que son los que son antibióticos que en el laboratorio se les hace alguna modificación química para obtener alguna ventaja. Entonces, son antibióticos, o su origen primario era antibióticos, pero son semisintéticos porque en el laboratorio se les hacen modificaciones químicas. Bueno, y después está el concepto de antibacteriano, que son compuestos que a pequeñas concentraciones son capaces de inhibir el crecimiento o producir la muerte de las bacterias, que en realidad sería el término más correcto si vamos a estar hablando de los medicamentos que vamos a ver en esta clase. Decir antibacteriano o antimicrobiano se abarca otros microbios, ¿sí? Pero no hay problema que a veces
hasta yo dando la clase uso la palabra antibiótico, antimicrobiano, antibacteriano, ¿sí? No hay problema, no es que ustedes eso, no van a probar por una cosa de esa. Simplemente yo se los aclaro porque ustedes van a ver en el libro esos nombres para que sepan las diferencias. Bueno, ¿cuándo vamos a usar los antibióticos en odontología? Bueno, hay 3 indicaciones principales, que es el tratamiento de infecciones dentarias agudas o crónicas, la profilaxis en pacientes que tienen riesgo de desarrollar endocarditis bacteriana. ¿Ustedes ya vieron lo de endocarditis bacteriana? Sí, profe. Ah, ya estudiaron, saben lo que es, perfecto. Sí, Y sí. la profilaxis en pacientes con algún grado de comprometimiento de la función inmunitaria. También se usa como profilaxis en tratamientos que se hacen, no sé, por ejemplo, la extracción de un diente, ¿sí? También se usa, aunque el paciente no sea inmunocomprometido, ¿sí? Como una cirugía, se usa como profilaxis, dar un antibiótico al paciente. Vamos a ver que para que un tratamiento antibiótico sea eficaz va a depender de varios factores. Uno es los factores microbiológicos. Es importante, si se puede, identificar la bacteria que está causando la infección y conocer su sensibilidad. Bueno, no siempre eso es posible. Calculo que, especialmente en infecciones graves, ustedes tratarán de, se tomarán muestra y no sé si acostumbran los odontólogos a tomar un cultivo y mandar a un laboratorio a analizar, pero cuando no es posible realizar eso, lo que se hace es que se trabaja con la epidemiología. Ustedes van a decir, bueno, van a conocer cuáles son las bacterias más frecuentes de boca, cuáles son las bacterias que frecuentemente causan algún tipo de infección. Entonces van a dar el antibiótico conociendo la epidemiología del lugar donde están y la infección que está causando. A veces hay que saber cuál es, por ejemplo, además de cuál es la bacteria que frecuentemente causa una infección, si en el lugar donde están trabajando, cómo es la resistencia, ¿sí? Hay mucha resistencia a este antibiótico, entonces generalmente no se usa, usamos otros, ¿sí? Eso es conocer la epidemiología. También va a depender de factores farmacológicos, ¿sí? Voy a tener que conocer las propiedades físico-químicas del medicamento, la farmacocinética, para saber si va a llegar bien al sitio de acción, si va a tener, por ejemplo, una buena penetración en huesos, ¿sí? Las infecciones en huesos siempre son más difíciles de tratar, porque el hueso no es muy irrigado, entonces tengo que tener antibióticos que tengan una buena penetración en hueso. Y los factores del huésped, bueno, conocer la localización de la infección, conocer la función inmunitaria, ¿sí? Si yo tengo un paciente inmunocomprometido, voy a tratar siempre de dar un antibiótico que sea bactericida, que cause la muerte de la bacteria, no que sea bacteriostático. Conocer las reacciones de hipersensibilidad, saber si el paciente es alérgico a alguno de los medicamentos. Esto se aplica a antibióticos o a algún otro medicamento. La edad, patologías del paciente, ¿se acuerdan? Saber si el paciente tiene algún problema grave en su función renal o hepática, el embarazo, porque hay ciertos medicamentos que no administramos en el embarazo, ¿sí? Todo eso tenemos que tener en cuenta cuando vamos a administrar un antibiótico. Yo quería, bueno, no sé, esperen un segundito. Bueno, está mucho, ustedes igual ya lo deben saber, pero porque cruzaron micro, pero ¿se acuerdan que los antibióticos bactericidas son los que causan la muerte de la bacteria y los bacteriostáticos son los que impiden el crecimiento de la bacteria? Entonces, yo les había puesto el ejemplo de los pacientes inmunocomprometidos, yo tengo que asegurarme generalmente de dar un antibiótico que sea bactericida, porque el antibiótico bacteriostático inhibe el crecimiento de la bacteria y la propia sistema inmune del paciente va a producir las defensas para combatir la infección y producir la muerte de las bacterias. Pero si el paciente es inmunocomprometido, no tiene bien su sistema inmunológico funcionando bien, entonces es mejor darle un
antibiótico que sea bactericida. Bueno, vamos a ver el concepto de sinergismo y antagonismo, que lo habíamos mencionado antes cuando vimos farmacodinamia. Los antimicrobianos sinérgicos son cuando aumentan la actividad uno del otro, con un efecto superior al meramente aditivo, ¿sí? Yo les había mencionado que, por ejemplo, en caso de, por ejemplo, endocarditis, ¿sí? Por estreptococo, se usa dar una penicilina asociada a una gentamicina, porque hay un efecto sinérgico. Y antagonismo es cuando el efecto combinado es menos efectivo que el de cada uno de los antibióticos por separado. Por ejemplo, si voy a dar una penicilina que tiene efecto bactericida con un macrólido, ¿sí? Que tiene un efecto bacteriostático. Entonces, ya después los vamos a ver cada uno de esos grupos en profundidad, no se preocupen, yo acá les voy poniendo solo los ejemplos. El macrólido, por ejemplo, va a impedir el crecimiento de la bacteria, pero la penicilina, para que pueda actuar y tener su efecto, porque la penicilina es bactericida, la penicilina actúa cuando la bacteria está en fase de crecimiento. Y si yo estoy deteniendo el crecimiento bacteriano, la penicilina no va a estar haciendo su función, entonces va a tener un efecto antagónico dar estos dos grupos de medicamentos juntos. Bueno, vamos a ver otro concepto que ustedes ya lo conocen, ¿sí? Porque cursaron micro, que es el de sensibilidad y resistencia, ¿sí? Cuando la concentración del antimicrobiano en el sitio de infección debe ser suficiente para inhibir el crecimiento del agente, por lo menos inhibir lo que sea bacteriostático o bactericida de acuerdo al medicamento. Y cuando la concentración de este antimicrobiano permanece por debajo de la concentración que es tóxica para la célula humana, se dice entonces que ese antibiótico va a ser sensible. Si a las dosis terapéuticas o las dosis que no son tóxicas, el antibiótico no está logrando inhibir a la bacteria, entonces la bacteria va a ser resistente. Bueno, ¿cuáles son los mecanismos de resistencia? Esto también seguro ya lo estudiaron, así que lo repasamos solo rapidito. Bueno, uno de los mecanismos de resistencia es alteración de la entrada, ¿sí? La mayoría de los antibióticos tienen que penetrar en la célula bacteriana para tener efecto. Entonces se altera el mecanismo de entrada del celular y el antibiótico ya no va a tener efectividad. Otro es expulsión del antimicrobiano por bombas específicas, las bombas de flujo. El antibiótico llega a entrar, pero es expulsado. El otro, uno de los mecanismos más conocidos, es la inactivación enzimática. La bacteria logra sintetizar enzimas que van a inactivar el antibiótico. Otro mecanismo de resistencia es el objetivo alterado, ¿sí? Hay una alteración, por ejemplo, en la diana ribosomal, para los antibióticos que van a actuar a nivel de ribosoma, alteración en el precursor de la pared bacteriana, alteración en la diana enzimática, ¿sí? Se altera el objetivo donde el antibiótico se va a unir y ya no lo reconoce para poder unirse y producir su efecto farmacológico. Y otro mecanismo es la vía metabólica alterada. Nosotros no vamos a ver, creo, porque ustedes, yo no les doy todos los antibióticos, ¿sí? Tratamos de darle los antibióticos más frecuentes que se usan y los que se usan más frecuentemente en odontología, ¿no? Porque hay muchos antibióticos que, por ejemplo, son solo para uso en pacientes que están hospitalizados. Entonces, para no darles tantas cosas, no los damos. Si algún día ustedes necesitan saberlos, van y buscan en un libro. Pero hay el grupo de la trimetoprim y sulfamethoxazol van a actuar en una vía metabólica de la bacteria. Entonces va a inhibir la vía metabólica. Y lo que la bacteria hace es logra sintetizar una vía metabólica paralela, entonces ya el antibiótico no va a tener efecto. Chicos, ¿ustedes tienen alguna duda? Me paran y me preguntan, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son los factores que van a favorecer el desarrollo de resistencia? Vieron que yo les dije que sale un antibiótico nuevo y al poco tiempo ya se presentan bacterias con resistencia. Bueno, uno es el uso de antibióticos cuando no hay evidencia de enfermedad infecciosa por bacterias, ¿sí? A veces, y esto pasa mucho en pacientes, por ejemplo, que
no sé, están con una gripe y quieren tomar antibiótico, ¿sí? La gripe la causan, en la mayoría de los casos, los virus. Entonces, los antibióticos no tienen efecto sobre los virus, ¿sí? Entonces, no siempre que hay una infección es causada por una bacteria, puede ser por un virus. Entonces, no se usan a veces los antibióticos y lo único que ayuda o favorece es el desarrollo de resistencia bacteriana. Selección del antimicrobiano inadecuado. Bueno, esto sería cuando yo no estoy dando el antibiótico correcto para la bacteria y lo que hago es favorecer también el desarrollo de resistencia. Si a veces por la misma, ustedes saben que, por ejemplo, nosotros en la flora intestinal, en piel, tenemos colonizado bacterias. Entonces, a veces el uso de antibióticos va a producir una selección de bacterias resistentes hasta en la propia flora endógena del paciente. El antibiótico no alcanza el sitio de infección, no llega bien al sitio de infección, ¿sí? Por ejemplo, hay antibióticos que si hay pus, no van a llegar al sitio de infección, se van a inactivar, ¿sí? Entonces, lo único que hago es dar un antibiótico que no está siendo efectivo y va favoreciendo el desarrollo de resistencia. O, como yo les dije, que tenga buena penetración en hueso. Bueno, no es un caso que ustedes vayan a tratar, pero, por ejemplo, en una meningitis, ¿sí? No todos los antibióticos atraviesan bien las meninges, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos visto que cuando vimos, creo, en farmacocinética, que el sistema capilar, el sistema nervioso central es bien estrecho, entonces no cualquier medicamento puede atravesar bien la barrera hematoencefálica, que se llama. Entonces yo tengo que dar, si quiero un medicamento que tenga acción a nivel del sistema nervioso central, tengo que tener un medicamento que penetre bien, que atraviese bien las meninges. Dosis, intervalo y duración de tratamiento inapropiado. A veces por error, ¿sí? Porque uno da tantos medicamentos que se puede equivocar al dar la dosis. Un medicamento que se da cada 6 horas, por ejemplo, lo indican cada 8. Entonces, la dosis va a ser inadecuada y eso favorece el desarrollo de resistencia. O la dosis no está bien calculada, a veces hay que calcular la dosis de acuerdo al peso del paciente, ¿sí? Y la duración del tratamiento inapropiado. Por ejemplo, si yo estoy usando el tratamiento, estoy dando una profilaxis de antibiótico, la profilaxis es para prevenir una infección, no es que el paciente está con una infección. En cirugía, generalmente las profilaxis tienen que dar, el antibiótico tiene que estar en sangre cuando se comienza la cirugía, ¿sí? Por ejemplo, cuando se va a hacer la incisión. Y tiene que haber dosis de antibiótico durante todo el proceso quirúrgico. Y después, una vez que en la mayoría de las cirugías, que son cirugías limpias, ¿no? Una vez que la cirugía terminó, ya la profilaxis sería, ya está, suspender el antibiótico, porque era solo para disminuir el riesgo de la infección del sitio quirúrgico, no es un tratamiento, no es que el paciente tenga que estar una semana con antibiótico, por ejemplo, para una cirugía limpia. O tratamiento inapropiado. Esto también ustedes van a tener que hacer educación cuando indican un antibiótico a un paciente. Bueno, si el tratamiento es para tomarlo 7 días, el paciente tiene que tomarlo 7 días. Muchas veces el paciente dice, no, yo ya estoy bien, ya no siento nada, entonces no tomo el antibiótico. Bueno, eso lo único que hace es favorecer resistencia, ¿sí? Entonces, si está tomando un paciente una dosis de antibiótico, hay que ser bien claro en que tiene que respetar los horarios y tiene que cumplir todo el tratamiento indicado todos los días que corresponde al tratamiento antibiótico. Uso de antimicrobianos de amplio espectro indiscriminadamente. Bueno, usar antibióticos de amplio espectro tiene una ventaja, que yo estoy usando un antibiótico que tiene un espectro sobre un gran grupo de bacterias. Entonces, yo no sé bien la bacteria que está causando la infección, doy un antibiótico de amplio espectro y estoy casi seguro que va a abarcar alguna posible bacteria que está causando la infección. Pero cuando esto se usa en forma indiscriminada, lo único que hago es favorecer resistencia. Entonces, siempre lo mejor es tratar de dar el antibiótico lo más específico posible para la bacteria que está causando la infección. A veces en clínica se usa que una infección grave, bueno, se toma una muestra de cultivo del paciente, pero como no se puede esperar 2, 3 días a que esté el resultado del laboratorio, se empieza con un antibiótico de amplio espectro y después que se conoce la bacteria que está causando la infección y la sensibilidad, entonces ahí voy a dar el antibiótico específico para esa bacteria. Y si puedo, roto un antibiótico de espectro más reducido, específico para la bacteria,
Y así puedo, digamos, guardo la efectividad de ese antibiótico de amplio espectro para situaciones graves en que tenga bacterias que necesitan específicamente ese antibiótico. Y en veterinaria, bueno, se supone que en el área de salud los antibióticos deberían estar más controlados, ¿no? Por ejemplo, no se deben vender en la farmacia los antibióticos sin receta. Pero todos sabemos que eso no siempre se cumple. Debería cumplirse, porque los antibióticos son de venta bajo receta, ¿sí? No sé, yo creo que ahí en el grupo debe haber algún alumno brasilero, me parece, por los nombres, me pareció. Pero acá en Brasil, ¿sí? Por lo menos las veces que yo intenté comprar ni una cremita que tenga antibiótico me la venden sin receta, ni una gotita oftálmica, ¿no? Nunca intenté comprar un antibiótico, así un jarabe o un comprimido antibiótico sin receta, porque ni se me ocurriría, porque ya sé que ni una cremita con antibiótico te venden sin receta. ¿Qué es lo que corresponde? ¿Sí? En Argentina también la ley es que no se debe vender antibióticos sin receta, pero no siempre se cumple. Ustedes deberían tratar de favorecer que eso se cumpla, ¿sí? Enseñando, hablándole a la familia, a los pacientes. Bueno, y eso es lo que nosotros enseñamos en el área de salud, pero en veterinaria muchas veces se usan dosis grandísimas de antibióticos y no se tiene control de nada, ¿sí? Se le dan dosis grandísimas de antibióticos a los animales, se generan bacterias resistentes, a veces pueden pasar, aunque a veces las bacterias que causan infección en animales son distintas que en seres humanos, a veces pasan, ¿no? Ustedes ya conocen. Entonces eso sería un área que queda así en blanco, digamos, hace años que se viene tratando el tema de uso racional de antibióticos, y hasta uso racional de antibióticos, hasta dentro de un hospital, por ejemplo, ¿sí? Pero en veterinaria es un tema que queda ahí en la nebulosa sin que esté muy legislado. Bueno, vamos a ver ahora cómo se clasifican los antibióticos. Si ustedes agarran un libro de farmacología, van a ver que se pueden clasificar o a veces se mencionan los antibióticos según su origen. Si es de origen natural, como ser los antibióticos, que yo les dije, la penicilina, las cefalosporinas. Si son semisintéticos, ¿sí? Si el antibiótico es de origen natural, pero se le hace una modificación química en el laboratorio, como es el caso de la amoxicilina. Y los que son sintéticos, ¿sí? Como las fluoroquinolonas, que son medicamentos que se sintetizaron directamente en el laboratorio, como se sintetizan otros grupos de medicamentos. También se pueden clasificar o se los pueden mencionar según el efecto antimicrobiano, ¿sí? Si son bactericidas o si son bacteriostáticos. Bueno, ¿se acuerdan? Bactericidas si va a causar la muerte de la bacteria, y bacteriostáticos si va a inhibir el crecimiento de la bacteria. Entonces, a veces decimos, necesitamos que el antibiótico sea bactericida, entonces tenemos que pensar en antibióticos que son bactericidas. Necesitamos que el antibiótico sea bacteriostático. Bueno, también se pueden clasificar según el mecanismo de acción, ¿sí? Acá yo les traje, no, se ve muy chiquitito, pero se puede clasificar si van a actuar, por ejemplo, en la pared celular, en la síntesis de la pared celular, que tenemos todo el grupo de las penicilinas, o lo que serían los betalactámicos, las cefalosporinas, la vancomicina. Si van a actuar sobre la ADN girasa, como es el caso de las fluoroquinolonas. Si van a actuar sobre la síntesis de proteínas, ¿sí? Como los macrólidos, los tetraciclinas. Si van a actuar sobre la membrana citoplasmática, como la polimixina. Si van a actuar en el metabolismo del ácido fólico, como les había mencionado el ejemplo, como la trimetrofirma sulfametoxazol, ¿sí? Agrupándolos según su mecanismo de acción. También se los puede clasificar según el espectro de actividad, de amplio espectro, ¿sí? Si tienen acción sobre gram positivos y gram negativos, sobre microplasma, clamidia, o de espectro reducido, van a ser específicos para algún germen o un grupo muy pequeño de gérmenes, por ejemplo, aerobios gram positivos, ¿sí? O cocos aerobios gram positivos, o bacilos gram negativos. Bueno, según su estructura química, pueden ser
que es la forma en que el libro los va a presentar, ¿sí? Todo el grupo de los betalactámicos, todo el grupo de las quinolonas, las tetraciclinas o los macrólidos, ¿sí? Y es la forma en que nosotros los vamos a ir estudiando. Y a medida que los vamos estudiando, vamos a ir diciendo, bueno, tienen amplio espectro de acción, o tienen espectro de acción sobre un grupo reducido, o son bactericidas, o son bacteriostáticos. Y vamos a ir viendo sus mecanismos de acción. Me había olvidado de ponerles, yo hablando. Bueno, igual después, yo esta presentación ya se la puse en la plataforma virtual, no sé si alguno vio, creo que ayer a la noche la puse, así que ahí la tienen para que les sirva de guía. Bueno, vamos a empezar con el grupo de los betalactámicos. Bueno, este es un grupo bien amplio de antibióticos, ¿sí? Habíamos mencionado que el primero que se sintetizó de este grupo fue, o que se descubrió, fue la penicilina, cuando Alexander Fleming sí observó que un moho contaminaba los cultivos de estafilococo y que producía la lisis de la bacteria. A partir de ahí, bueno, eso llevó muchos años, se les había puesto al comienzo en un cuadrito, ¿sí? Eso pasó en 1928, por ahí, y recién en la Primera Guerra Mundial, para el 43, es que salió su uso masivo al mercado, porque eso llevó un tiempo de probar, de poder después sintetizar en gran escala, ¿sí? Purificar y sintetizar en gran escala, y poder llegar a ponerlo en una forma, conocer su dosis y poder llegar a administrarlo. Bueno, este grupo de antibióticos tiene en común su estructura, un anillo betalactámico, que es el dibujito que yo les puse ahí arriba, que se los puse a modo de ejemplo como para que lo vean. Sí, tiene una R y todo el dibujito que es el anillo betalactámico. La R es, cada antibiótico después, esa R es una estructura química diferente. Ese anillo betalactámico es un anillo que químicamente es muy inestable, ¿sí? Entonces, una vez que ese anillo se rompe, ya se pierde la efectividad del antibiótico. Vamos a ver que a veces un mecanismo de resistencia contra estos antibióticos es la síntesis de enzimas que van a romper ese anillo, ¿sí? Ya sea penicilinasas, cefalosporinasas, o las betalactamasas, rompen ese anillo y entonces el antibiótico ya queda inactivo. Bueno, son bactericidas, ¿sí? Van a producir la muerte de la bacteria, inhiben la biosíntesis de péptidoglicano de la pared celular. Entonces lo que hacen este grupo de medicamentos es que se unen a las PBP, por sus siglas en inglés, es Protein Binding Penicillin, en castellano sería PLP, le dicen proteínas ligadoras de penicilina. Entonces, este antibiótico, para que pueda actuar, tiene que penetrar en la bacteria a través de porinas presentes en la membrana externa de la bacteria y se van a unir a las PBP, y lo que van a hacer es que van a producir un peptidoglicano, ¿sí? El peptidoglicano es lo que forma la pared celular, que es un peptidoglicano que es defectuoso, diríamos, y no va a soportar la presión osmótica de la bacteria y se va a producir la lisis celular. Por eso es bactericida, ¿sí? Porque en la inhibición de la síntesis de peptidoglicano se va a terminar produciendo una pared celular defectuosa y se va a producir la lisis bacteriana. Entonces, vemos que para que sean efectivos, actúan sobre microorganismos que están en fase de crecimiento. ¿Por qué? Tiene que estar en fase de crecimiento para que se produzca esa pared celular defectuosa, ¿sí? Por eso había dicho que no podemos dar, por ejemplo, un grupo de betalactámico con un antibiótico que sea bacteriostático, ¿sí? Porque yo lo que necesito es que la bacteria esté en fase de crecimiento para que el antibiótico sea efectivo. Son de amplio espectro, ¿sí? Actúan sobre un amplio grupo de bacterias. Vamos a ver ahora, dentro de este grupo de betalactámicos hay muchísimos antibióticos, ¿sí? Algunos son de espectro más reducido y otros ya se van ampliando y haciéndose de bien amplio espectro. Son inactivos contra todos los organismos que carecen de pared celular, ¿sí? Como micobacterias, protozoos, hongos, virus, ¿sí? Entonces son solo activos sobre bacterias que tienen pared celular.
Y son fármacos nobles. ¿Qué significa que son fármacos nobles? Bueno, las reacciones adversas que presentan son mínimas en comparación con otros antibióticos, ¿sí? O inclusive con otros medicamentos. ¿Tienen efectos adversos? Sí. Por ejemplo, las cefalosporinas, que vamos a ver, los pacientes pueden tener riesgo de tener nefrotoxicidad. Sin contar efectos adversos leves, como puede ser una urticaria, una reacción alérgica leve, ¿no? O las penicilinas pueden dar alergia, que es bien poco frecuente que de un paciente sea alérgico a la penicilina. Pero hay otros medicamentos, ¿sí? Por ejemplo, hay un diurético como la furosemida, que se usa muchísimo, que en la mayoría de los pacientes, ¿sí? Y principalmente si son pacientes idosos, mayores, así de más edad, producen, por ejemplo, temblor, urticaria. Entonces, ¿los beta-lactámicos tienen efectos adversos? Sí, tienen, pero son nobles en el sentido de que los efectos adversos son poco frecuentes y no son tan graves en comparación con otros medicamentos. Fíjense que inclusive son, de este grupo de antibióticos, son antibióticos que se usan en mujeres que están embarazadas o que están amamantando, ¿sí? Bueno. La farmacocinética general de todos esos antibióticos, después vamos a ver algunas cosas particulares de cada uno. Tienen baja biodisponibilidad, ¿sí? Son ácidos débiles que se inactivan en el estómago. Por ejemplo, la penicilina, ¿sí? Es un ácido débil que se inactiva en el estómago. Después se fueron sintetizando nuevos antibióticos, ¿sí? Que iban mejorando su absorción por vía oral. Por eso se administran, bueno, vamos a ver después cada uno por separado, pero hay los que son de administración oral y de administración parenteral, tanto de intravenosa, intramuscular, y de POT, que es cuando se administra de depósito. Todos pasan la placenta y aparecen en la leche, ¿sí? O sea que pasan la placenta, simplemente que como yo les había dicho, los efectos adversos que producen son conocidos y son poco graves en comparación con otros efectos adversos de otros medicamentos. Tienen excreción renal, así que todo el grupo de estos beta-lactámicos, todos vamos a tener que modificarle la dosis si el paciente tiene un deterioro importante de su función renal. Bueno, los mecanismos de resistencia. Podríamos decir que el más común es el que la bacteria va a producir beta-lactamasas que va a llevar a la destrucción del fármaco, ¿sí? ¿Se acuerdan que dice que la beta-lactamasa va a romper el anillo beta-lactámico y se va a destruir el fármaco? Se pierde la actividad. Bueno, también puede haber alteración de la PBP, alteración de la proteína ligadora a penicilina, codificado por el gen MECA. También puede haber disminución de la permeabilidad de la membrana, ¿sí? Porque el antibiótico tiene que atravesar la membrana para poder unirse a la PBP. Y en algunos casos presencias de bomba de flujo. El antibiótico logra atravesar la membrana, pero es expulsado por las bombas de flujo. Bueno, dentro de este grupo tan grande que yo les mencioné, tenemos el grupo de las penicilinas, después tenemos el grupo de las cefalosporinas, el de los carbapenemes, monobactam e inhibidores de las beta-lactamasa. Es complicado para mí, por lo menos, no sé si cómo van ustedes siguiendo la clase así, porque yo no les puedo ver la cara y encima como está la presentación, ocupando toda la pantalla, yo no puedo ver nada de los alumnos. Bueno, no sé si me van siguiendo bien, chicos, si tienen una duda. Sí, ¿Todo no, bien? no, vamos bien. Bueno, Sí. perfecto. Entonces nosotros vamos a ver con ustedes el grupo de las penicilinas, de las cefalosporinas, y carbapenemes ya no vamos a ver porque los carbapenemes son de administración parenteral y se usan en pacientes internados, ¿sí? Monobactam tampoco, sí, vamos a mencionar los inhibidores de la beta-lactamasa. Yo les digo eso para que se animen, ¿vieron? Porque ustedes van a decir tantos nombres y tantos antibióticos, pero consuélense que algunos no estudian.
Podría ser peor. Bueno, vamos a ver las penicilinas, ¿sí? Bueno, dentro de las penicilinas tenemos una subclasificación. Tenemos las penicilinas naturales, que de acuerdo al libro que ustedes lean, también pueden ver que los ponen como bencilpenicilinas. Las penicilinas antiestafilocóxicas, ¿sí? Que son resistentes a las beta-lactamasas estafilocóxicas. O sea, los estafilococos crearon beta-lactamasas que destruían la penicilina. Entonces se crearon las penicilinas antiestafilocóxicas. Las aminopenicilinas, que son las penicilinas que también se llaman semisintéticas, y las antiseudomonas, que nosotros no lo vamos a ver, ustedes cuando estudiaron micro deben haber estudiado que la pseudomonas es una bacteria bastante complicadita para luchar contra, tener antibióticos que sean efectivos contra la pseudomonas. Pero yo no sé si en odontología tienen muchos casos, no creo que sea frecuente, infecciones por pseudomonas, no sé si habrá. En el caso que alguna vez tengan, ya les digo, siempre es mejor consultar un libro. La otra vez, yo les pongo esto modo de ejemplo, pero para que vean que, y ahora que hay tantos medicamentos, no solo para antibióticos, para todo, ¿no? Ustedes van a conocer bien los medicamentos que usan todos los días, pero después hay medicamentos poco frecuentes, o de repente les viene una vez a algún paciente que le dice, estoy tomando este medicamento, ustedes ni lo conocen, ni saben. Entonces, le tienen que decir, espero voy a buscar. El otro día llevé a mi hijito al doctor. Claro, era una guardia, no era un pediatra específicamente que lo estaba atendiendo, ¿no? Pero le estaba indicando un antibiótico, entonces abrió la computadora, miró, buscó la dosis, me preguntó el peso del bebé, me buscó la dosis y me hizo la indicación. Y no es algo malo, nadie tiene por qué saberse todo de memoria, ¿no? Entonces ustedes siempre, ante una duda, van y consultan en un libro. Bueno, entonces vamos a ver ahora, ¿se acuerdan? Estamos dentro de los beta-lactámicos, el grupo de las penicilinas. Ahora, las penicilinas, vamos a estudiar las penicilinas naturales y específicamente y las aminopenicilinas. Vamos a ver ahora las penicilinas naturales. Dentro de las penicilinas naturales tenemos la penicilina G sódica o potásica, que es de acuerdo con la sal que viene, ¿sí? En realidad es penicilina G, que puede ser sódica o potásica. La penicilina procaínica o benzatínica, que son penicilinas de depósito. Entonces ya ustedes acá ya tienen que ir sabiendo que la penicilina procaínica y benzatínica son de administración intramuscular, porque son de depósito. ¿Qué significa? Que se administran en el músculo del paciente y se produce un depósito de la penicilina que se va a ir liberando lentamente. Y la penicilina B, que también que en realidad es una fenoximetilpenicilina, porque yo les había dicho que la penicilina G, la penicilina común, se inactiva en el estómago, no tiene una buena absorción por vía oral. Entonces después se sintetizó la penicilina B para que se pueda administrar por vía oral. Entonces, con seguridad, yo vi que, tratando de buscar información en relación a cosas de odontología, ¿no? Que podían usar, que como que en odontología pueden usar la penicilina, por ejemplo, benzatínica. La penicilina benzatínica, el nombre más común es benzetacil, ¿sí? Yo le digo porque quizás alguno de ustedes alguna vez lo recibió. Si alguna vez alguno de ustedes en una edad que no haya sido bebé recibió penicilina benzatínica, se va a acordar porque es muy dolorosa. Es muy dolorosa, ¿por qué? Porque se administra en el músculo y se forman cristales. Es más, hay que saber administrarla, porque si se administra muy rápido va a doler mucho, y si se administra muy lento, hasta se pueden cristalizar dentro de la aguja, ¿sí? Entonces hay que sacar y poner otra aguja y volver a pinchar al paciente, ¿sí? Los enfermeros ya tienen práctica. Entonces, yo leí como que lo pueden usar. La penicilina procaína y benzatínica solo es de administración intramuscular, ¿sí? La penicilina G sódica no creo que lo usen porque la penicilina G sódica se usa para administración intravenosa. La penicilina G tiene una vida media muy corta, entonces se administra cada 4 horas.
Entonces, imagínense un paciente que va a tener que darse un antibiótico cada 4 horas, lo que tiene es una vía intravenosa y se le da el antibiótico cada 4 horas por vía intravenosa. Se podría dar la penicilina G por vía intramuscular, pero ¿quién va a estar pinchando a un paciente cada 4 horas para darle una inyección intramuscular? ¿Sí? Entonces, si el paciente está internado, tiene una vía y se le pasa la penicilina G por vía intravenosa. La penicilina procaínica o benzatínica es solo para administración por intramuscular. La procaínica no sé si se da una vez por día, no me acuerdo bien. Y la benzatínica se da cada 28 días, ¿sí? Se usa para la profilaxis de la fiebre reumática, por ejemplo. Entonces, se le da la dosis al paciente y aunque la penicilina G tiene una vida media muy corta, como se forma ese depósito de cristales que se van liberando lentamente, durante 28 días, por ejemplo, el paciente tiene una buena concentración de penicilina en sangre. Y la penicilina B o la fenoximetilpenicilina es la que es de administración por vía oral. El espectro de acción, bueno, principalmente son los cocos gram positivos aerobios, ¿sí? Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Streptococcus pyogenes, viridans, Streptococcus pneumoniae, enterococos, ¿sí? Entonces, principalmente las penicilinas tienen acción sobre los cocos gram positivos aerobios. Y actúa sobre cocos gram negativos aerobios, Neisseria moraxella, bacilos gram negativos, Listeria monocitógenes, Clostridium. Ah, yo me olvidé, yo estaba hablando, porque yo hablo mirándolos ustedes como que me estuviesen viendo y me olvidé de ponerles la presentación. Bueno, y espiroteca, Treponema pallium, Borrelia y leptospira. Por eso, por ejemplo, se usa para leptospirosis, ¿sí? Es sensible a las beta-lactamasas, o sea que si la bacteria sintetiza beta-lactamasas, inactiva la penicilina. Usos en odontología. Tratamiento de infecciones purulentas agudas y periapicales y periodontales. Infecciones post-extracción, pericoronitis y infecciones de glándulas salivales. Bueno, dentro de las penicilinas todavía teníamos las penicilinas antiestafilocóccicas, que en la práctica nos usan el nombre que quizás ustedes más conozcan, es la meticilina, porque la meticilina es tóxica, pero se usa en el laboratorio para evaluar la sensibilidad de las bacterias. Entonces, alguna vez, si ustedes mandan a hacer un cultivo, les va a venir el resultado, por ejemplo, de sensible a la meticilina o resistente a la meticilina, ¿sí? Entonces, de acuerdo a si es sensible o resistente, el antibiótico que van a optar para administrar al paciente. Y lo que sí vamos a ver son las aminopenicilinas, o penicilinas de espectro extendido, o penicilinas semisintéticas, que están la ampicilina y la amoxicilina, que son bien conocidas por ustedes porque alguna vez seguramente deben haber tomado, o conocerán a alguien que lo tomó, porque son antibióticos muy usados, ¿sí? Entonces, las aminopenicilinas van a tener acción sobre los cocos gram positivos aerobios, ¿sí? Streptococos, piógenes, viridans, Streptococcus pneumoniae, sobre enterococos, ¿sí? Por ejemplo, en infecciones con enterococos, por ejemplo, en una endocarditis, por enterococos se asocia a aminoglucósidos, que ya vamos a estudiar cuáles son, porque tenían efecto sinérgico. Y amplía la acción, ahora las aminopenicilinas tienen, como les dije, acción sobre cocos gram positivos aerobios y va a ampliar su espectro de acción a bacilos gram negativos entéricos, ¿sí? Escherichia coli, Proteus mirabilis, Salmonella, Shigella y Haemophilus influenzae, ¿sí? Entonces, las aminopenicilinas, la ampicilina y la amoxicilina, van a ampliar su espectro de acción hacia los bacilos gram negativos entéricos. ¿Cuál es la ventaja, por ejemplo, de la ampicilina o la amoxicilina? Bueno, el espectro de acción es muy parecido,
casi podríamos decir que son iguales. Tienen algunas pequeñas diferencias, ¿sí? Bueno, ahora se me fue el nombre. La ampicilina creo que tiene mejor acción, por ejemplo, sobre la Acinetobacter baumannii, pero no es una bacteria que esos son bacterias a nivel hospitalario. La amoxicilina tiene una mejor farmacocinética, ¿sí? Tiene mejor absorción por vía oral y se puede administrar cada 8 horas y la ampicilina se administra cada 6. Entonces, en principio, ustedes usarían mucho más usar la amoxicilina, ¿sí? Porque la amoxicilina tiene muy buena absorción por vía oral y se administra cada 8 horas. Siempre es una ventaja terapéutica que un antibiótico o para cualquier otro medicamento, pero un antibiótico más que todo que necesita sí o sí respetarse los horarios, que se tome, por ejemplo, cada 8 horas en lugar de cada 6 o cada 12 en lugar de cada 8. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil para el paciente acordarse de tomar un medicamento 2 veces por día que tener que tomarlo 3 veces por día o cada 6 horas que va a tener que a la noche despertarse a tomar el medicamento, ¿sí? Entonces, siempre esa es una ventaja farmacocinética sería, ¿sí? No es una ventaja del efecto en sí, pero sí de la vía de la absorción del medicamento. Algo más, no me acuerdo de la ampicilina o la amoxicilina, eso era lo más importante, porque después las antiseudomonas que estaban ahí abajo, después me di cuenta que yo no se las doy a ustedes, así que no las tienen que estudiar, porque esas penicilinas antiseudomonas son las penicilinas de más amplio espectro, ¿sí? Pero son de uso parenteral, entonces son de uso bien poco frecuente y de pacientes internados en el hospital, así que no valía la pena que ustedes tengan que estudiarlas. Bueno, ¿qué hora es? Usted? Bueno, vamos a dejar acá en reacciones adversas, así ustedes pueden ir a la clase práctica, ¿sí? Díganme, no sé, alguno que haya llegado tarde, si me queda el presente, si no... Yo, profe. Sí, ¿quién? Delfina Musacchiodi. ¿Cómo es tu apellido? Musacchiodi, con doble Z. Les dejo así pueden ir a la clase práctica. Yo quería terminar un ratito antes y hablando no me di cuenta. Y nos vemos la semana que viene a la 1. ¿Está bien, Profe, chicos? profe. Sí. Profe, Paulina, me dijo que le recordara ahora cuando Bueno, ¿hay alguien más que haya llegado, que no haya dado el presente en esta hora, en esta clase? No, y yo soy de la clase pasada. Paulina Victoriano, soy de la clase Paulina, pasada. espera un segundito. No hay ningún otro alumno porque así cierro la asistencia de hoy. Profe, yo Lucía Caminotti, no sé si me puso presente porque mi wifi no andaba muy bien. Sí, te puse presente. Buenísimo, Profe, gracias. yo también, no sé si me escuchó, Victoria Barros. Barros, Victoria. Sí, estás presente. Sí. ¿Araujo Thaís, profe? No, Araujo Thaís estaba ausente. Quedó ausente Gianluca Cúcaro, Daniel Escobar, Nilo Mercado y Sergio Ríos. Bueno, entonces yo voy a guardar esto. Déjenme que abro la semana pasada. Sí. ¿Qué apellido me dijiste? Victoriano. Victoriano Paulina. Victoriana Paulina, sí, estás presente. Ok, muchas gracias, profe. Profe, y yo, la clase pasada también te pregunté, profe, si estaba. ¿Quién? Fernando Gianni. Gianni, sí, estás presente. Ya, gracias. De nada. Nos vemos, profe. Chao. Muy bien, chicos, nos vemos la semana que viene, que les vaya bien. Igual. Estudien y cualquier duda Chao, me profe. consultan, ¿sí? Chao, profe. Chao.